Hola, ¿cómo están amigos? Hermanos de las redes sociales, les habla Daniel Flores desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ahora estoy con este tema que continuamos de la parte 2. Estamos por la parte 3, que nos habla sobre lo que es los puntos claves, en los cuales las preguntas claves para que podamos hacer una liberación. Las preguntas claves que se hacen en una liberación. Esto sería la consigna número 16. Entonces vamos a estar hablando sobre estas preguntas claves que son importantísimas para poder facilitar y ayudar a la liberación. Es la parte principal por donde vamos a empezar a liberar. Entonces dice así. El primer punto que había leído, que en este tema 3 sería la atadura por sexo. Investigar, preguntar a la persona y si tiene ataduras por sexo, por relaciones sexuales, puede ser laxivia, entra distintas ataduras. Esto resulta, ¿por qué? Porque cuando uno tiene sexo ilícito contra otra persona, es decir, cuando uno no está casado, entonces uno se ata espiritualmente con otra persona. El alma de la persona se fragmenta. Es decir, mi alma se fragmenta. Entonces parte de mi alma y parte del alma de la otra persona se unen, entonces queda el alma fragmentada. Y así con distintas personas. Cuando uno va manteniendo distintas relaciones sexuales con otras personas, el alma se va fragmentando. Entonces se va fragmentando en partes. Por eso es que después perdemos la sensibilidad y el temor de Dios. La sensibilidad y el temor. ¿En qué? Porque cada vez que uno va teniendo sexo con distintas personas y va probando distintas clases de sexos y que uno se va allí abriendo a la perversión y dando paso a cosas más graves, más peores, entonces pierde la sensibilidad sexual de la persona y va buscando siempre para poder satisfacerse un poco más. Y allí es donde están los demonios operando en la vida de las personas. También vemos que esta pérdida de sensibilidad es por la fragmentación del alma, en la cual uno ya no reacciona, ya no piensa, sino que trabaja y hace las cosas por impulso. Entonces ya da rienda suelta a la laxivia y al sexo ilícito y a distintas cosas pecaminosas que Dios prohíbe. Entonces, ese fue uno, es el primero que yo estoy dando, que también lo leyó el hermano Roger, que estuvo dando en esta clase número 16. Después otra puerta de entrada u otra forma de poder de preguntar también las personas. Otra de las preguntas que se hace es si la persona sabe o piensa de que alguna vez le hicieron un trabajo de hechicería, de brujería, o si alguna vez esta persona realizó una brujería para hacer una atadura a otra persona. O también no solo eso, sino que recordemos que en Samuel dice de que la brujería, la hechicería no solamente es el acto de realizar un trabajo, un conjuro o un rezo a una persona. Recordemos que es muy importante y clave que cuando tenemos rebeldía en nuestras vidas, también estamos operando bajo un espíritu de hechicería y de brujería. Porque dice en la palabra de Dios, dice de que allí en Samuel, dice que la rebeldía es como pecado de hechicería. ¿Se entiende? Entonces que se compara la misma rebeldía con el trabajo de hechicería. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Cuando dijo esto el apóstol Pablo estaba diciendo quién los hechizó, quién los embrujó, y porque estaban en rebeldía. Amén. Entonces es importantísimo también analizarse uno mismo si estamos en rebeldía o si realizamos algún trabajo de hechicería en el pasado o si nos hicieron o pensamos que nos hicieron. No solo nosotros, sino que nuestros ancestros, que también hicieron un trabajo de hechicería y brujería. Otro punto importante es el próximo que vamos a ver, es cuántas veces se ha separado la persona o se ha divorciado. Yo veo generalmente que allí en Estados Unidos, en lo que es en esa zona, hay mucho más divorcio, mucho más separación. Aquí en Argentina, por ejemplo, en este caso, hay separaciones, pero no es tanto el divorcio. Pero sí, de que lo hay, lo hay. Y bueno, es algo normal ya en la cultura tradicional en este país y en los distintos países. Ya se toma como algo normal.
pero sabes, eso también influye en puerta de entrada. El divorcio, la separación, el dolor, el trauma que se pasa por esa situación y la razón por la cual se separaron. A veces las separaciones no son causadas por mutuo acuerdo, sino que a veces hay una separación necesaria porque la otra pareja, la otra parte, tal vez es violenta, otra vez daños psicológicos hay también. Así que es muy amplio ese tema, de la separación también. Así que también hay que analizar allí en dónde está la puerta de entrada de este demonio. Entonces se le pregunta si se separó, cuántas veces se casó, cuántas veces se ha separado. Bien, el otro punto, la otra pregunta es si una persona se disgustó por algo de repente, si tuvo algún disgusto, algún enojo, o si se vive enojado todo el tiempo, vive de mal humor todo el tiempo. Esto también puede ser generacional, tal vez un pariente, su padre, su madre, sus hermanos, alguien, tal vez en algún momento también tiene ese carácter de enojo siempre, un carácter difícil de llevar. También eso significa que hay influencia demoníaca allí en eso. Luego del otro podemos ver algún amuleto para la protección. Hay muchas personas que tienen amuletos. He visto mucho aquí en Argentina personas que tienen cintas rojas en las muñecas atadas. Esos amuletos son de la idolatría, es decir, que están venerando a un santo, que ellos dicen que es santo, aquí en Argentina hay un gaucho que se llama el Gaucho Gil, y también lo que le dicen el San la Muerte. Entonces ellos idolatran y se atan cintas rojas o cintas negras o cintas de distintos colores en las manos, y son amuletos y representan a cada distinta imágenes o cada distinta deidades o demonios. También no solo eso, sino que también hay distintos amuletos, collares, anillos, fotos, estampitas que llevan en la billetera, regalos que les han hecho, y todo eso es anatema. Todas esas cosas son cosas malditas en las cuales Dios aborrece, en los cuales eso trae atadura espiritual, y a veces las personas no pueden ser liberadas hasta que no se encuentra ese anatema o ese amuleto en su vida, en dónde está atado, dónde lo tiene guardado, o si siempre lo lleva encima. Eso es por un lado, el amuleto de protección. El segundo, si fue bautizado por algún santo. Muchas veces en la Iglesia Católica, por ejemplo, se lo bautiza por María, o hay en otros países por otros santos. También el nombre de la persona influye mucho. Si la persona se llama María, si la persona se llama Ignacio, si se llama Pedro, por ejemplo, en la cultura en las provincias, en lo que tienen la costumbre de poner el nombre a los santos, y también los nombres que están en los calendarios, y muchas veces son nombres de distintos santos, de distintas imágenes hechas por el hombre, y allí hay demonio, hay entrada de demonio, de fuerzas negativas. Entonces esa persona queda pactada, queda atada a ese demonio, el demonio queda atada a esa persona, y allí es donde se agarra, y de ahí es donde hay que liberar, donde hay que renunciar a ese nombre, tienen que hacerle renunciar a ese pacto para que la persona quede totalmente libre. Segundo, otro punto que vemos importante, otra pregunta importante, como le decía, que le hablé de lo del nombre, y también con los santos que la persona hizo pacto. Hay veces aquí también, como decía, las personas ignorantemente llevan una copa, llevan una vela roja, una copa con vino, y se lo presentan a este gaucho, que es el Gaucho Gil, conocido aquí en Argentina, y en otros países hay distintas imágenes, y bueno, y le prenden esa vela roja y le piden cosas, y ya están haciendo pacto ahí ya es un pacto, y le prometen y para poder recibir algo, un beneficio de eso. Y muchas veces aquí lo usan los delincuentes también, porque los delincuentes hacen pactos para que la policía no los agarre. Entonces hacen pacto y llevan ese vino pidiéndole que la policía no los atrape, de que puedan salir libres de las cosas que ellos están haciendo, de los robos, los asaltos y de la delincuencia. Y bueno, allí hay demonio. El demonio es el que toma
autoridad en sus vidas y es dueño de sus vidas al hacer este pacto. Segundo, tenemos otro punto. También ver las cosas negativas, es decir, saber a qué se debe. Y en los hogares también. En los hogares tenemos, esto es lo importante que yo hablaba hace rato, hablaba de lo que es el anatema. Hay veces que las personas no pueden quedar libres porque tienen anatema, entonces se le pregunta si tiene algún amuleto, como decíamos, pero también si tiene alguna imagen, estatua, foto, ropa, souvenir, algún anillo, algo, o que haya pertenecido o dedicado, que haya sido dedicado a alguna imagen, a algún santo, o algo que hayan traído del mundo, o tal vez a la cosa que han idolatrado cuando están en el mundo. A mí me pasó ahora esta semana exactamente, un joven que empezó a sentir cosas extrañas en su cuerpo empezó a tener descontrol, a empezar a temblar, empezar a sentir cosas en su cuerpo que no eran normales. Entonces, una vez que lo ministré, buscando en todas las cosas, me entregó toda su ropa, toda ropa que él tocaba música heavy metal. Él me entregó su ropa y que juntamos todos los CD, todas las cosas que él tenía y lo juntamos y lo quemamos. Lo quemó él, ¿no? Porque como hemos aprendido, como estamos trabajando, él es el dueño de su hogar. Así que él llevó y lo prendió fuego y allí anuló todo pacto con eso, todo pacto, pidió perdón a Dios y recibió el perdón del Señor. Y al quemar todo eso, el demonio que lo estaba atormentado perdió fuerza. Entonces se lo pudo expulsar para que no esté con tanta fuerza en su vida. Entonces se quedó libre. Y así se sigue ministrando de esa manera, porque se lo ministraba continuamente y no encontrábamos la razón del por qué el enemigo, por qué Satanás, por qué el demonio no se sujetaba a la autoridad del nombre de Jesús y por qué no salía. Entonces es allí donde se descubrió que era porque tenía este anatema, tenía esto en su casa, en su hogar todavía. Entonces quemó todo eso y cortó el lazo con la fuerza espiritual negativa, con este demonio, y pudo quedar libre. Bueno, esto es lo que quería compartir de lo que es el capítulo del tema 16, de lo que estamos haciendo el curso de Cristo Libera. Cristo sana y libera, así que a nivel mundial estamos trabajando, nos estamos expandiendo en una red mundial, en todo el mundo, ya hay liberación masiva por todo el mundo, ya hay testimonios de liberaciones. Yo próximamente voy a estar subiendo videos de liberación, pero en este momento no pude sinceramente grabar los videos de liberación, de las liberaciones que vengo haciendo, pero ya voy contando los testimonios por aquí, por este video, pero ya voy a filmar las liberaciones. Así que los voy a subir para que vean cómo se va procediendo y que vamos cumpliendo paso por paso, las etapas por etapa, destruyendo los reinos y libertando a los cautivos y sanando a los enfermos. Que el Señor los siga bendiciendo y hasta el próximo video. Y los saludo. Esto fue Cristo Libera, Daniel Flores desde el Ministerio Fresca Unción, Argentina. Hasta la próxima.